En un minuto es momento de dar paso a la mesa de análisis, como lo mencionaba antes de la pausa, y para ello doy la bienvenida en este lunes inicio de semana a Marco Antonio Vázquez. Marco, buenos días. Rodrigo, buen día, Rogelio, buen día, como siempre, al auditorio. Rogelio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, Rogelio Chu. Rodríguez. Buen día al auditorio, buen día a mi compañero y amigo Marco Vázquez. Gracias a usted que continúa con nosotros a través de redes sociales. Recuerde, en Facebook nos encuentra como ORT Noticias, a través de radio en el 101.7 para la zona centro del estado, y bueno, también a través de La Chabela para quienes nos siguen en la región cañera de El Mante, a través de la 99.3, para que esté al pendiente con nosotros, 93.9, perdón, en la región cañera de El Mante. Y bueno, continuando con temas relacionados a la jornada electoral, al proceso electoral que se desarrolla en el país, bueno, pues en lo que respecta al financiamiento público del Instituto Nacional Electoral, las campañas tendrán un costo de más de 600 millones de pesos para cada candidato, esto hablando de los candidatos presidenciales. Rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, los candidatos Claudia Sheinbaum de Morena, Xóchitl Gálvez por el PAN-PRI-PRD y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano tienen una bolsa de recursos para gastar durante el periodo de campaña, el cual inicia el 1 de marzo y concluye el 29 de mayo precisamente, de 660 millones de pesos, que es el tope de gastos de campaña para cada uno de estos aspirantes, lo que representa un incremento del 54% en comparación con el presupuesto del 2018. Y de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el tope de gastos de campaña para la elección presidencial es el equivalente al 20% del financiamiento público de campaña que está establecido para los partidos en año de elección presidencial. En ese sentido, el INE asignó un monto de 3.304 millones de pesos para los gastos de campaña por partido, a fin de garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, es de acuerdo a lo que se menciona. Marco, pues son muchos, son pocos los recursos para estos 89 días de campaña, insistiendo que, bueno, por candidato, pues serían alrededor de 660 millones de pesos. Todo es cuestión de cómo lo queramos ver, Chuy. El 600 millones, 640 o los 3.400 millones de pesos de los que hablabas. Para los partidos. Es poco si tomamos en cuenta que la democracia es costosa. Es poco si tomamos en cuenta lo que se roba a un mal candidato o lo que le das a ganar a un mal empresario que financia campañas políticas. Desde mi punto de vista, creo que el pueblo de México paga bien estas campañas, las paga a precios altos, pero no tenemos otra salida. ¿A qué me refiero con que no tenemos otra salida? A que si permitimos que el dinero privado llegue a las campañas o seguimos permitiendo que el narco, la delincuencia siga financiando campañas, nos va a salir mucho más caro. Por darte un ejemplo, y es un ejemplo que nosotros podemos ver, palpar aquí en Tamaulipas, el ex gobernador Cabeza Vaca le achacaban tener un ranchito de 60 millones de pesos. Le calculaban una fortuna de 1,000 millones de pesos en bienes que son de su propiedad o de su familia. Eso se lo achacó el gobierno federal o a la hora que le hicieron el juicio de procedencia. Si hablamos de 1,000 millones de pesos, pues los 600 millones de pesos que tiene para gastarse un candidato ya no son nada. No son nada. Eso es lo que tendríamos que observar los mexicanos. La democracia sí es cara. ¿Qué puedes hacer con los 3.400 millones de pesos o llega con los 4,000 millones de pesos en conjunto? Pues puedes hacer muchas cosas, puedes hacer hospitales, puedes hacer escuelas, puedes entregar casas de Infonavit, pero vas a permitir, si lo quitas del financiamiento público, vas a permitir que la delincuencia, vas a permitir que los malos empresarios se metan a las campañas, y esas son realmente las campañas que nos salen caras. ¿Por qué? Porque ningún empresario saca de su bolsa y le da a un político, gástatelo. No, se lo presta o se lo financia a sabiendas de que se lo va a cobrar con contratos, con
acciones de gobierno que van, construcciones y esas cosas que le van a salir muy caras al pueblo y le van a dejar muchas ganancias a los malos empresarios, o en el caso de la delincuencia. Los tamaulipecos, los mexicanos en general hemos visto cómo la delincuencia ha financiado campañas y cómo la delincuencia está apropiada del país en muchas regiones. La medio gobierna o la tiene dominada. Entonces, lo ideal es que estos 3.400 o los 600 millones de pesos que hablas para cada candidato en financiamiento público sean auditados, que eso es lo importante, que se sepa de dónde vienen, que se sepan en qué se gastan, que se gasten efectivamente en campañas políticas o que se gasten efectivamente en lo que está propuesto por la ley. Solamente eso, y evitar que llegue dinero de otra procedencia, porque yo insisto, el dinero de otra procedencia es el que nos sale caro, no el financiamiento público, no el gasto que se hace en la democracia. Para mí sigue siendo muy barato invertirle a la democracia si esta nos va a dejar buenos resultados. Rogelio, tu opinión, ¿son muchos, son pocos los recursos para 89 días de campaña? A mí la verdad sí, Chuy, a mí me parece una exageración tanto dinero invertido en una campaña política por cada candidato, imagínate, por cada candidato presidencial. Sobre todo, Chuy, porque no lo vemos reflejado, no lo vemos reflejado en mejores gobiernos, o sea, no lo vemos, y lo estamos viviendo con la actual administración federal, o sea, el país está en franco retroceso. O sea, yo aclaro que soy apartidista 100% porque luego van a empezar a ir las críticas de que si le estás echando porras al PAN o al PRI, etcétera. Pero los resultados están a la vista, hombre. Entonces, el hecho de que se gaste tanto dinero en una campaña presidencial, a mí me parece, la verdad, una exageración. Y sobre todo porque vemos en qué se gastan. O sea, tú ves en las campañas cómo se despilfarra el recurso público en panorámicos, en cartelones pegados en los postes con el rostro del candidato, que no te dejan absolutamente ningún beneficio como ciudadano, como sociedad. Entonces creo que partiendo de ahí me parece que sí, es un gasto exagerado. Me parece que sí pudiera, lo que debe interesar una campaña política pues son las propuestas que el aspirante a gobernar el país pues haga al ciudadano, ¿no? Y que finalmente luego cuando ya esté investido como tal, pues bueno, se traduzcan en reales beneficios y se materialicen. Pero pues vemos que no. Entonces de ahí mi conclusión de que pues bueno, es un gasto exagerado y que no tiene ninguna consecuencia para el ciudadano. Sí, es necesario obviamente que haya financiamiento público, pero también lo vemos, realmente el problema en el financiamiento de las campañas, Chuy, está en el recurso que ingresa ilícito, que ingresa de la delincuencia organizada, que ingresa de personajes que luego se van a querer cobrar la factura. Es una realidad. O sea, haya mucho o poco financiamiento público, sigue entrando recurso ilícito a las campañas. Ahí es donde creo que está el gran problema de una competencia electoral, y donde creo que la autoridad electoral debería poner más atención o debería ser más eficiente al momento de fiscalizar estos ingresos, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es una exageración este gasto. Ojalá en algún momento pudiéramos, los partidos políticos o las legislaturas pudieran encontrar la forma de disminuir el financiamiento público, pero también que haya mejores resultados a la hora de proponer. Marco Antonio, ahorita hablabas del tema del gasto, precisamente de estos recursos se dan, la importancia de vigilar que sean bien empleados, pero ¿hay la capacidad de los órganos electorales y sobre todo este deseo de que se dé un buen uso de los recursos? Déjale de pagar un mes a Hacienda para que veas. La capacidad la tiene el SAT, la tiene el INE, que tiene convenios con ellos. Por supuesto que tienen capacidad para auditar, para observar cada evento de campaña. Los hemos visto en eventos de pre-campaña, cómo trabajan, cómo checan cada autobús, cuánta gente, hacen sus propias tablas de costos. O sea, eso por lo menos te tendría que dar cierta certeza.
El tema es que si lo quieren hacer, el tema es si lo están haciendo, el tema es, por ejemplo, lo que decía ahorita Rogelio, se me hace mucho para los resultados. Efectivamente, si tú lo mides en los resultados que han dado algunos gobiernos del pasado o lo observas como el país en ciertas partes de este se nos cae a pedazos, pues ¿para qué le metemos dinero bueno al malo? ¿Por qué no nos gastamos este dinero en cosas más importantes? Sin embargo, la observación que yo hacía es, hay que auditar, que no le entre dinero sucio a este dinero bueno, y la otra cosa que hay que auditar es que efectivamente se cumplan con los objetivos que dice la ley respecto a este dinero, a este financiamiento público. ¿Qué es lo que se pretende con este financiamiento? 1, equidad; 2, transparencia; 3, que no le meta dinero la delincuencia a los procesos electorales. ¿Se puede hacer? Se supondría que todo ese dinero podría ser suficiente para una buena campaña. Entonces, pues vamos obligándolos a hacer una buena campaña. Eso es el siguiente paso. Pero yo sigo insistiendo que el recurso siempre será poco si el objetivo es bueno, si la observación de la gente, si el estar sobre él es importante y llegaran buenos gobiernos después de ello. Lo demás es cuestión del árbitro electoral, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, si lo puede hacer. Yo soy de los convencidos que están capacitados para hacer una buena auditoría de ese recurso, pero también soy de los convencidos de que les vale madre, de que no han hecho lo suficiente para que toda esta democracia que tanto nos cuesta siga perfeccionándose poco a poco hasta lograr cada vez mejores gobiernos. Rogelio, ¿tú confías o crees que haya la capacidad y las ganas de vigilar el uso de estos recursos? Pues es que no se trata de ganas, Chuy, es una obligación que tiene, es una obligación constitucional que tiene el árbitro electoral, el INE en lo federal y el YETAM en lo estatal. Sin embargo, coincido con Marco en el sentido de que pues pocas veces lo hace, ¿no? Y bastaría nada más echarnos un clavado a los antecedentes de otros procesos electorales y saber cuántas sanciones o multas ha habido por rebasar los límites de los topes de campaña, Marco, tú, Chuy. Obviamente no vas a encontrar ninguna, o sea, la misma Constitución prevé ahí que cuando hay un rebase de los topes o límites de campaña, pues bueno, hay una sanción, que es una sanción que el candidato puede perder la elección si se da por ganado. Entonces, pero tampoco la hemos visto. Entonces, de poco sirve. Entonces, no hay yo sí soy un convencido de que no hay una fiscalización real, que insisto, es una obligación que debería haber. Y no la hay porque pues creo que no hay la disposición o la voluntad del INE para actuar en consecuencia, ¿no? Porque evidencias las hay. En cada proceso electoral conocemos las historias que trascienden en medios de comunicación, incluso con evidencias contundentes de cómo se filtra dinero de personajes que están ligados a la delincuencia organizada y sin embargo no hay ninguna consecuencia como tal. Marco, hablaba ahorita Rogelio hace unos momentos sobre el trabajo de los gobernantes, de los funcionarios que llegan mediante una pues elección. ¿Vale este importante recurso que se eroga el trabajo que están demostrando? Bueno, deja mucho que desear muchas administraciones municipales, muchas administraciones estatales. Las administraciones federales no hemos visto que nos cumplan los sueños que los mexicanos tenemos, los anhelos que los mexicanos tenemos de vivir en paz, de tener oportunidades. Eso es una realidad, Chuy. Sin embargo, la solución no es quitarles el financiamiento público. La solución es una mejor auditoría social también, que la gente participe en cuanto a señalar excesos de meterle recursos ilícitos a las campañas. También es evidente que se requiere un mayor trabajo de la sociedad, de la ciudadanía, para participar con los gobiernos. Si tú quieres que un gobierno sea bueno, hay que participar con ellos. Y no me refiero a aplaudirles cada que hacen algo bueno, me refiero a proponer cuando estén dudando, incluso a señalar cuando estén robando, y los ciudadanos hemos cometido gravísimos errores en ese sentido. Nosotros votamos por un gobierno y creemos que en automático vamos a cambiar. No, los políticos no van a cambiar por gusto. A los políticos les da un placer estar en los presupuestos que nadie se los puede quitar, a menos que los presiones. Y eso es lo que se tiene que hacer, trabajar todos en conjunto, trabajar con los gobiernos,
y meterte a que cada día se hagan mejores. No soy de la idea de ir disminuyendo recursos públicos a las campañas políticas. No soy de la idea de andarle disminuyendo recursos públicos a los órganos electorales, ni a los que tienen que ver con la judicialización de los mismos, ni a los que tienen que ver con la organización o los procesos electorales. Al contrario, yo soy de los que creen que entre más financiamiento público se les otorga a los mismos, a los partidos y a los órganos electorales, podemos exigirles más resultados. No han hecho lo que está previsto por la ley, no han querido y no hemos los ciudadanos obligado a ellos a hacerlo lo mejor posible, y efectivamente a la gente se le hace un despilfarro el recurso en los procesos electorales, porque finalmente el resultado no ha sido el deseado por muchos años. Pero también tenemos que observar que en esta inyección de recursos hemos logrado eliminar malos gobiernos. Por darte un ejemplo, el caso de Jicotenca González Uresti que tuvimos aquí en Victoria, que lo padecimos y que lo echamos, porque fue la sociedad, la ciudadanía la que lo echó a la calle. Por darte un ejemplo, cambiamos del PRI al PAN en Tamaulipas en 6 años y quitamos al PAN en 6 años porque no nos gustó lo que estaban haciendo. Entonces, y lo mismo le va a pasar a Morena. Si no nos gusta lo que está haciendo en 6 años, o si nos gusta lo que está haciendo en 6 años, vamos a tomar decisiones respecto a ello. Entonces, creo que hay resultados tangibles en ese aspecto. Hay resultados que la ciudadanía está observando, y hay resultados, y podría haber mejores resultados si en esa observación del avance que tenemos podemos hacer mejores propuestas y mayor participación ciudadana. Rogelio, este trabajo, bueno, ya adelantabas parte de esta respuesta, pero ¿están cumpliendo con el recurso importante que se eroga para mantener las elecciones? Pues mira, no, o sea, yo definitivamente creo que no hay congruencia entre lo que se gasta y los resultados que estamos viendo como gobierno, Chuy. Yo al principio de mi participación insistí en ese tema. O sea, no se refleja este tremendo gasto que se hace en las campañas electorales, ¿no? Porque no se materializan esas propuestas. O sea, esa es una realidad. Escuchamos en cada campaña electoral, escuchamos a los candidatos a cualquier puesto de elección popular, no nada más los presidenciales, a candidatos a alcaldes, a diputados, a gobernadores, cómo nos pintan, nos dibujan un panorama, pues la verdad, envidiable, ¿no? O sea, nos ofrecen las maravillas cuando lleguen ellos al gobierno, y cuando ya están investidos en el cargo, pues la verdad es que no se ve nada. Por el contrario, vemos grandes retrocesos, y el ejemplo más palpable lo estamos viendo con el actual gobierno federal, donde, pues bueno, ya sería insistencia enumerar ahí los rezagos que padecemos como país, pero es un gran referente para lo que estamos hablando. O sea, no se han gastado miles y miles de millones de pesos en las campañas electorales y no lo vemos materializado, Chuy. Entonces, ojalá, insisto yo, encontremos que los partidos políticos, el árbitro electoral y todos los que tienen injerencia en las cuestiones electorales, pues encuentren la fórmula, ¿no? de que haya más rentabilidad de la inversión pública que se hace en cada campaña electoral, porque es un gran despilfarro de recursos, que creo que ya es tiempo de que se vaya legislando en ese sentido, Chuy. O sea, la verdad es un abuso. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos hablando sobre los topes de gastos de campaña, en este caso para los candidatos aspirantes a la presidencia de la República, pero bueno, sin duda que aumenta la cifra, tomando en cuenta que hay elecciones en todo el país prácticamente, y bueno, en algunos estados se renuevan senadurías, diputaciones locales y alcaldías. Pero acompáñenos a la siguiente pausa comercial y regresamos con más de esta mesa de análisis.
H-E-B, expertos en calidad al mejor precio. Camarón crudo previamente congelado, 209 pesos el kilo. New York con hueso de res Supreme, 199 pesos el kilo. Sirloin con hueso de res extra suave, 189 pesos el kilo. Y bistec sin hueso de res, 169 pesos el kilo. Vigencia al 29 de enero. En tienda y en línea H-E-B, lo mejor para ti. Este 2024 renueva tu hogar en la Villarreal. Toda la línea blanca y electrónica de contado con hasta 35% de descuento sobre precio de lista. En cada compra, obtén 3% en tu monedero Villarreal. Es hora de consentirte este año nuevo con muebles nuevos. ¿Dónde más? En la Villarreal. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. Gracias por continuar con nosotros en más de esta mesa de análisis. Marco, pues estábamos hablando sobre el tema del gasto, de los recursos, ya hablábamos de lo importante que debe ser, pues sobre todo las auditorías, la revisión de los recursos, del buen uso de los recursos, pero también mucho se ha hablado en ocasiones anteriores, el tema de los partidos, pues la cantidad importante que se gasta en ellos, incluso en años no electorales, y bueno, pues el aumento o el número de partidos, en hablar sobre la reducción. ¿Cómo ves tú este tema? Es otro tema que tampoco estoy de acuerdo en la reducción de partidos. Yo creo que en México cabemos todos las expresiones. México es tan plural que tendría que tener más partidos políticos que algún día o de alguna forma tendrían que irse coaligando o depurando la forma de selección de aspirantes a cargos de elección popular. Ese podría ser otro tema, pero las expresiones políticas o las expresiones sociales yo creo que caben en cualquier país como este. El tema importante, Chuy, es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Ese sí es un tema que yo te insisto, el árbitro electoral le está valiendo, no está haciendo lo que tiene que hacer. Los partidos políticos, por decirte una cosa que sí, a bote pronto, están obligados a hacer publicaciones sobre el trabajo que hacen. Yo te preguntaría, ¿conoces algún libro que haya promovido, propuesto o haya sido parido en el Partido Revolucionario Institucional? ¿Tú sabes de algo que haya editado el Partido de Acción Nacional, aunque sea un panfleto, aunque sea de esos trípticos que se hacen para promoverse con la sociedad, para hacer ciudadanía? Esto lo hacía hace muchos años el PRD, lo intentó o distribuyó algunos libros el PT, pero hasta ahí se quedaron. Hoy ni siquiera tenemos acceso a la militancia de los partidos políticos, por darte un ejemplo. Y yo te aseguro que si tú vas con el árbitro electoral y le preguntas, a ver, ¿cómo fue la selección de candidatos de Morena? Por encuestas. ¿Encuestas de quién? ¿Quién las aplicó? ¿Cómo se aplicaron? Ni siquiera a eso tenemos acceso. En el PRI se eligen candidatos o se votan coaliciones y te aparecen actas firmadas por dirigentes y dices tú, bueno, pues ¿cuándo se reunieron? ¿Cómo lo hicieron? Todo eso lo tendría que hacer el órgano electoral, lo tendría que estar fiscalizando, lo tendría que estar observando. El órgano electoral tendría que obligar a los partidos políticos a que esos 3.400, por ejemplo, millones de pesos que se van a invertir en la campaña sean aplicados de forma transparente, sean aplicados recursos de tal forma que a la ciudadanía le apoyen en su toma de decisiones. Tendrían que el órgano electoral a lo mejor hasta llegar más lejos. En la elección anterior, por ejemplo, observamos que el diputado federal de aquí por Victoria decía, y vamos a promover el desarrollo. O sea, bueno, a ver, papá, ¿qué hace un diputado federal? Esa es su tarea. Sí, la ley electoral te permite andar haciendo propuestas falsas o propuestas que tú nunca vas a poder cumplir. Hasta allá tendríamos que llegar, Jesús, y no veo ninguna voluntad por hacer mejor este tipo de situaciones. ¿Qué es hacer mejor? Pues que cada peso que se le invierta, cada centavo que se le invierta a los partidos políticos se aplique de acuerdo a las leyes electorales, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a como los mexicanos anhelamos tener una democracia cada vez más
perfecta, digo, si es que pudiéramos alcanzarla alguna vez. Rogelio, ¿tú cómo ves esta posibilidad de reducción de recursos con la disminución de partidos? Bueno, yo sí soy de la idea, Chuy, de que sí sería sano para la democracia. A mí en lo personal me parece que sí, sobre todo porque vemos cómo hay partidos políticos que no representan absolutamente nada. Son partidos, son institutos políticos que se han convertido en un negocio personal de unos cuantos personajes. No quisiera mencionar nombres, pero voy a poner como referencia nada más al PRD o al PT en lo local, en lo estatal. Si tú haces un análisis de la trayectoria de esos partidos y lo que representan en la entidad, pues te vas a dar cuenta de que no tienen peso político, no tienen representatividad. Parece que en el caso del PRD, por ejemplo, analizas quiénes han estado al frente del partido y quiénes lo están, y son los mismos de siempre. Hace 20, 25 años, 30 años, yo creo que los mismos personajes que son dirigentes actualmente lo han sido durante todo este tiempo. Entonces, pues ese es un ejemplo contundente de cómo no aporta nada. O sea, el Partido de la Revolución Democrática prácticamente no existe en Tamaulipas y sin embargo, pues obviamente sigue recibiendo financiamiento público. Entonces, pues por eso yo insisto que digo que no debe haber tantos partidos políticos, debe acotarse el número de participantes en la contienda electoral, pero bueno, pues ahí están subsistiendo porque la ley así lo permite, Chuy. Yo creo que ese es el gran problema, pero me parece que el tema del gasto que hace el gobierno para el financiamiento de la democracia tiene otras alternativas de fiscalizarse, de controlarse, ¿no? A mí lo que me preocupa en lo personal y quiero insistir en eso también, es el tema que ingresa de la delincuencia organizada, el recurso que ingresa de la delincuencia organizada, de cómo participan en municipios, en los estados, inyectándole recursos a las campañas. Digo, esa es una realidad que no podemos negar, que nadie va a poder negar porque ahí está. Entonces creo que por ahí es donde la autoridad electoral debería ser más eficiente, encontrar mecanismos más eficaces para detectar este tipo de situaciones y frenarlo, ¿no? Inhibirlo. Okay. Muy bien, gracias a quienes se comunican con nosotros. Julián Silva dice, buenos días, creo que lo que deberían de hacer es de quitar a los plurinominales, pues ahí se les da protección con fuero a los corruptos, además del tema de los gastos que representan. Marco, referente a este comentario, y bueno, pues también, ¿qué tanto ha ayudado o podría ayudar este tema de la unificación de las elecciones, de la concurrencia? Se mencionaba que pues este tema también, además del desgaste que implica con ello, pues también debería representar un ahorro. No, yo no le veo, nunca le vi ningún ahorro a ese tipo de actos. Es importante en el sentido de que podrás dejar trabajar a los gobiernos 2 años continuos por lo menos. En ese aspecto yo creo que sí hay una ganancia. Sin embargo, que sea concurrente o no sea concurrente una elección, el gasto es exactamente el mismo, el gasto es probable que hasta sea más grande. ¿Por qué? Porque tienes que imprimir más boletas en un año electoral, porque tienes que... hay muchos candidatos en tierra y muchos candidatos en tierra que van a confundir de una u otra manera el electorado, y ese es otro costo, y quizá un costo mucho más alto al del dinero, porque vas a obligar a la gente a votar por candidatos que a lo mejor no los tienen ni siquiera en el radar, que no saben ni quiénes son, pero en la confusión pueden acceder al poder. Y referente a la opinión de la persona que nos llama, que muchas gracias por estarnos tomando en cuenta, los plurinominales, me gustaba una idea que en algún tiempo proponía Armando Charles, un abogado electoral, decía, pues que todos vayan a las campañas y que los plurinominales sean los que el segundo lugar, el tercer lugar en cada de las elecciones, y nos ahorramos, por lo menos tendrían que salir a buscar el voto.
Hoy los plurinominales ni siquiera hacen eso, ni siquiera tienen la valentía de darle la cara a la ciudadanía y mucho menos los conoces cuando están ejerciendo el poder y maltratando los presupuestos. Okay. Rogelio, tú, referente a este tema de este comentario y bueno, también el tema de la concurrencia de las elecciones, sí representa o debiera representar un ahorro. Sí, bueno, más que el ahorro, Chuy, me parece que el hacer concurrente las elecciones termina beneficiando al electorado porque nosotros como ciudadanos, como electores, la verdad es que estamos fastidiados, ¿no? O sea, de que cada año, cada 2 años haya elecciones, ya sea en lo federal o en lo estatal o en lo municipal, pues es desgastante para el ciudadano estar siendo bombardeados cada año por las campañas electorales, por las precampañas, etcétera, por las propuestas de los políticos. Entonces me parece que sí tiene cierto beneficio el hecho de que se estén espaciando más el desarrollo de las elecciones y lo estamos viendo ahora con esta elección concurrente que va a haber a nivel federal y estatal. Ya sabemos que a nivel federal, pues bueno, se van a renovar el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y que en lo local, pues bueno, iremos a votar por nuevos diputados y nuevos alcaldes. Entonces me parece que a mí sí me parece que es sano que haya concurrencia en las elecciones. Y respecto a los plurinominales, pues sí, también coincido con Marco, o sea, me parece pues que lo más sano sería que todo el mundo, y coincido con la idea del abogado Armando Charles, que también lo conozco, me parece que es uno de los expertos en temas electorales que tenemos en Tamaulipas, sería sano exactamente que todos fueran a las urnas a buscar el voto y que al final, pues bueno, el segundo lugar fuera el que ocupara una plurinominal, porque finalmente, pues bueno, debe haber un esfuerzo por lo menos, ¿no? Y que no nada más sean diputados por dedazo. Y las consecuencias lo estamos viendo de esta situación, la estamos viendo con el exgobernador Cabeza de Vaca, pues bueno, va a ser diputado federal porque precisamente su partido lo está beneficiando con eso. Ok, bueno, pues gracias a Marco Antonio Vázquez por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, buen día para todos. Rogelio Rodríguez, gracias como todos los lunes por estar con nosotros. Gracias, Chuy, nos vemos la siguiente semana. Gracias a usted que nos ve, que nos escucha, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención, lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana y que tenga un excelente lunes. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La